Un circuito RLC con una fuente en corriente directa, bueno, se comporta de la siguiente manera. Si nosotros desconociéramos y empezáramos a trabajar para calcular la corriente a través de un circuito, bueno, pues tendrá que calcular su impedancia. Para calcular su impedancia requeriría calcular el valor de X, y para calcular el valor de X, que es la reactancia, pues tendrá que calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces llegaremos a este punto, donde la reactancia inductiva es 2pi por la frecuencia por L. Y aquí es donde está el detalle. Bueno, la frecuencia en una fuente de directa es 0. Entonces, la reactancia inductiva, es decir, la oposición al flujo de corriente en la bobina, pues me daría 0, independientemente del valor. Al multiplicarlo por 0 me da 0 ohms. ¿Qué significa esto? Que no hay oposición al flujo de corriente, es decir, que la bobina no tendría ninguna oposición al flujo de corriente. Es decir, se comportaría como un simple cable. ¿Estamos de acuerdo? No haría nada más que sería un cable que no ofrece oposición al flujo de corriente. Y en un capacitor, la reactancia capacitiva sería 1 entre 2 pi Fc, donde, bueno, la frecuencia es 0, automáticamente todo el denominador se hace 0, y 1 entre 0 sería infinito. ¿Qué significa esto? Que la reactancia capacitiva, es infinito, es decir, que la oposición al flujo de corriente en este capacitor es infinita, es decir, que hay muchísima oposición, o sea, no va a pasar nada de corriente por aquí. ¿Qué sería lo mismo a abrir el circuito? Es decir, si yo abro el circuito aquí, pues no pasa nada de corriente. ¿Por qué? Porque tiene muchísima oposición al flujo de corriente. Entonces, para términos prácticos se dice que una bobina en un circuito RLC en serie con una fuente directa se comporta como un cortocircuito, es decir, como un cable. Si yo cortacircuito de aquí a aquí con un cable, sería lo mismo que esto que está aquí. Y un capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque tiene infinita impedancia e infinita reactancia, que sería equivalente a que estuviera abierto el circuito y no pudiera pasar nada de corriente. Por lo tanto, la corriente en un circuito RLC es 0. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el circuito está abierto por el capacitor. Entonces, es importante entender que en corriente directa la bobina se comporta como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto.